no sé si ustedes todos vienen de un movimiento, tal vez en medio nuestro, que cuando le preguntan ¿cómo están? ¿Cómo contestamos? Bien. ¿Seguros? ¿Seguros? Bien, bien. ¿Tienen ustedes la libertad de decir tengo problemas? ¿Estoy triste? ¿Estoy batallando con algo? ¿He estado llorando en silencio? Parece un poco tonto, porque normalmente cuando yo abro mi corazón, uno tiene miedo, me van a juzgar, o van a decir soy un hombre de poca fe. Y hermanos, estamos bien en Cristo, pero todos ustedes y yo tenemos batallas diarias, continuas, dolorosas, difíciles, que solo Dios y ustedes conocen, y es parte del sermón de hoy. Hermanos, el sermón de hoy es una reflexión. Alguien me dijo, eso no era un sermón sino un devocional. Espero que no pase aquí lo mismo, no es mi intención rebajar el estándar. Por favor, en sus Biblias vamos al pasaje que está en Mateo 11, y no vamos a verlo en detalle como suele hacer, sino vamos a ver algunas porciones de este pasaje. En Mateo 11, 28 al 30, lo leeré para ustedes. Dice el Señor lo siguiente. ¿Lo tienen, hermanos? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oremos. Señor y buen Dios, el único fuerte en este lugar es Cristo. Todos nosotros, querámoslo reconocer o no, somos débiles, necios, incrédulos, débiles en nuestra fe. No somos lo que deberíamos ser, pero tampoco somos lo que éramos antes. Padre, solo tú pesas el corazón de cada uno en esta mañana. Solo tú sabes sus luchas internas en casa, en la economía, en el matrimonio, con los hijos. Señor, permítenos ver a Jesús hoy magnánimo, glorioso y maravilloso como lo es. Y permítenos descansar en tu palabra, creer en tu palabra, confiar en tu palabra. Y gracias porque tú eres un Dios misericordioso, que se deleita en la misericordia, en el perdón y en bendecir y cuidar a cada uno de sus hijos e hijas. Padre, ayúdanos en esta mañana a poner los ojos en Cristo Jesús una vez más. Estas cosas te las pedimos en Cristo Jesús. Amén. En San Juan 14, 9, no lo busquen, no se preocupen, hay una pregunta que el Señor le hace a uno de sus discípulos. El Señor le dice a uno de sus discípulos: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. Es uno de los apóstoles. Él tiene dudas, tiene incredulidad. No sé si recuerdan a Felipe: hasta que yo no vea sus manos, hasta que no vea. Pero el Señor le hace una pregunta, y puedes poner tu nombre. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Javier. Y nosotros, no sé cuánto cada uno lleve en el cristianismo, 5, 10, 3 meses, 10 años, pero es una pregunta muy válida, es una pregunta muy necesaria. ¿Hace cuánto tiempo estamos con el Señor, escuchando su palabra, leyendo su palabra, y aún no lo hemos conocido? Todos ustedes saben que nuestro Dios es soberano, que a los que amamos a Dios todo ayuda bien, que nada se escapa de su control, y todo eso es verdad, ¿verdad? Amén. Pero ¿por qué no estoy contento? ¿Por qué estoy a veces seco espiritualmente? ¿Por qué tanta lucha? ¿Por qué tanta dificultad? ¿Por qué tanta necedad? ¿Por qué las cosas no salen como deberían salir? ¿Les ha pasado? Y la realidad de todo esto es que la respuesta que deberíamos dar: Señor, llevo mucho tiempo
pero no te conozco como debería. No confío en ti como debería. No descanso en ti como debería, Señor. Y esa es la respuesta. Cristo es fiel, nosotros no. Entonces, por eso, en esta mañana quiero invitarlos junto conmigo y ustedes a ir a una invitación que nos hace el Señor Jesucristo. Y no es cualquier invitación, es la invitación tal vez más importante que tengamos en un día como hoy. Mateo 11:28, que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué tal? Alguno puede pensar ahorita mismo: pastor, yo quisiera escuchar eso de Jesús. Yo quisiera estar ese día en donde Él pronunció esta palabra, porque yo de verdad estoy cargado, estoy trabajado. ¿Qué no daría yo por estar en ese día? Pero ahí es donde fallamos, porque Hebreos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces el mismo Cristo que hizo esa invitación hace más de 2000 años, la está haciendo ahora mismo. Que no está en cuerpo presente no quiere decir que por fe no sea una realidad. Él nos está haciendo una invitación, y Cristo está diciendo: vengan ¿a dónde? A mí. Escuchen bien, es una invitación de Cristo. Crean en mí, confíen en mí, no miren a nadie más, acérquense a mí. Y el Señor lo está estableciendo intermediarios. No hay nadie que se interponga entre Cristo y nosotros ahora mismo. No hay absolutamente nada. El único problema de no ir a Jesús ahora mismo es porque no quiero, o porque no le creo, o porque no soy de sus ovejas. Ahora, ¿a quiénes está invitando el Señor? Pueden ver el texto. ¿A quiénes está invitando? A todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados. Hermanos, trabajados y cargados no es cansado de la semana de trabajo. El texto es muy glorioso en el sentido de: vengan a mí los que están agobiados, fatigados, desanimados, afanados, desconsolados, desesperanzados, aburridos, tristes, en depresión. ¿Un creyente sufre de depresión? ¿Sí o no? Tranquilo, hermano, al final. Algunos dicen no. Sí, es real. Es triste. Algunos están lidiando con la culpa, algo que pasó hace 5 años y el diablo no lo suelta. Y lo recuerda. No es Dios. Mira lo que hiciste. O tal vez no es el mismo diablo, tal vez es una esposa o un esposo que no perdona el pasado y se lo está continuamente restregando. Perdón la expresión, echando en cara suena mejor, ¿verdad? Vengan a mí los que están lidiando con una enfermedad, aún física, que es tan agobiante, tan angustiante. Decir: Señor, ¿por qué no levantas tu mano de mí? ¿Qué pasa? Algunos han sentido un dolor profundo. Entonces el Señor le está diciendo a todos aquellos de sus hijos e hijas que están aquí, que estén pasando por un momento difícil, dice: vengan a mí. Todos los pecadores en Cristo, redimidos, pero que están agobiados, que están necesitados. Mi matrimonio tendrá esperanza, mis hijos se van a salvar, saldré de este problema de salud, podré ver a mi familia en el futuro, se van a arrepentir. Entonces, hermanos, es una invitación muy interesante, pero si ustedes son honestos conmigo, no es la clase de invitación o la clase de personas que uno quisiera en su casa, ¿no? Uno no quisiera recibir a gente amargada, ni triste, ni quejumbrosa, ¿sí o no? Que está llorando y dice: yo tengo tantos problemas. ¿Van a venir a mi casa gente así? Nosotros no queremos gente así, pero Cristo sí. Él dice: vengan a mí los que estás cargados y cansados. Y eso habla de una manera maravillosa de nuestro Cristo. Él no se desespera, Él no se aburre, Él no se desanima, Él no se impacienta. Él no te dice: otra vez aquí, como suele suceder con nosotros. Pero al no conocerlo bien, al no conocer a Cristo bien, uno creería que Cristo invita a los santos, a los justos, a los perfectos, a los juiciosos.
Pero aquellos que no lo son, como que los mantiene a distancia. Pero no es lo que dice el texto. De hecho, el Señor dice: vengan a mí todos los que están cargados y cansados, es agobiados, fatigados, desanimados, tristes. Son esos requisitos de los invitados que muchas veces son los requisitos que yo tengo que me alejan de Él. Señor, de verdad me da mucha pena ir contigo. Otra vez el mismo pecado, pedirte perdón. Otra vez la misma lucha. Señor, otra vez con esa tristeza. Señor, perdóname. Y a veces, en vez de acercarnos a Jesús, nos alejan. Y es por eso tan importante escuchar a Jesús, no a los hombres. Él dice: vengan a mí los que estás cargados y trabajados. Entre nosotros somos crueles, muy, muy crueles. Hermanos, hay mucha crueldad entre nosotros. Entonces, un creyente no está triste, un creyente no se desanima, un creyente no tiene problemas en el matrimonio, un creyente, y creemos que los creyentes son perfectos, pero no lo somos, y Jesús lo sabe. Entonces el Señor dice: vengan ¿a quién? A Cristo, no al pastor, no al anciano, no al diácono, no a otra persona, vengan a mí. ¿Y con qué propósito el Señor nos hace ir a Él? A los que estamos cansados, abrumados, aburridos, desesperanzados, con la pregunta de: ¿será que sí soy creyente? ¿Será que sí voy por el camino correcto? Y el Señor dice: todos esos, vengan a mí. ¿Con qué propósito nos hace venir el Señor a Él? Y solo quiero adelantarme un poco. Miren el texto: vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué? Y yo, dice el Señor, yo os haré descansar. Obviamente, si estamos cargados y agobiados, es porque no estamos descansando, porque no tenemos paz. Y el único que la puede dar es Cristo. Y nos dice: vengan a mí. Hermanos, no hay nada en este mundo, y escuchen bien, no hay nada en este mundo que pueda dar el consuelo y el reposo que solo Dios da. Alguno puede pensar: miren, si yo tuviera más dinero, si yo tuviera, no hay nada, y se lo digo, no hay absolutamente nada aparte de Cristo que les vaya a dar paz. Les va a dar un gozo temporal. Por un momento van a alegrarse porque llegó dinero, alegrarse por alguna buena noticia, pero el reposo, el descanso y el consuelo solo viene de Cristo. Ahorita hay 2 matrimonios que estoy por llevar a cabo en la iglesia, pero hubo un matrimonio mucho tiempo atrás, y parte de las consejerías prematrimoniales es hacerles ver, de hecho les soy honesto, yo quiero dañar ese matrimonio para que no se casen en el buen sentido de la palabra. O sea, ¿cuál es mi propósito? Que se conozcan de tal manera que sepan que se van a casar con un pecador, redimido pero pecador. ¿Sí? Entonces la idea es que en esa consejería sepan quiénes son, o por lo menos una mayor parte de quiénes son, y después de sacar todo a flote, decir: ¿aún te quieres casar con él? ¿O aún te quieres casar con ella? Ellos dicen: sí. Y yo les digo, para que después no estén diciendo que yo no sabía, que yo no vi cómo era esa, ¿no? Una parejita dijo una vez: pastor, ella es perfecta. Y yo decía: mira, yo no sé si han hablado lo suficiente. En serio. Me dijo: sí, es diseñada para mí, ¿no? Y tú me estás diciendo que tu futura esposa es perfecta. Me dijo: sí, no hay nada malo. Y él se le ocurrió decir algo malo, y se formó un problema tan grande que casi se acaba esa consejería ahí. Pero el asunto es que yo no puedo esperar de mi esposa lo que solo Cristo me puede dar. Yo no puedo esperar de mis hijos lo que solo Cristo me puede dar. Yo no puedo esperar de mi trabajo lo que solo Cristo me puede dar. Ese es el punto, hermanos. El punto que estamos viendo aquí es que solo Cristo perdona, restaura, anima, fortalece, sostiene, provee aún económicamente. Él es bueno. Todo intento que ustedes hagan de descanso aparte de Cristo va a ser temporal. Solo Cristo da el verdadero reposo. Hay un pasaje en Jeremías que dice: 2 males ha hecho mi pueblo. ¿Recuerdan? Me dejaron a mí fuente de agua viva, y se cavaron cisternas rotas que no le tienen agua. O sea, Cristo es una fuente inagotable de todo lo bueno, y lo cambiamos por fuentes temporales que no le tienen nada.
Ahora la pregunta es, ¿en qué consiste ese descanso? Cuando el Señor dice, yo os haré descansar, ¿qué pensamos nosotros? Las cargas. Sí, entonces dirá, me va a solucionar el problema, me va a librar la economía. Y eso es lo que pensaríamos nosotros. Pero ¿qué pensaría un oyente original cuando escucha a Jesús, yo os haré descansar? Y tenemos que hacer como un estudio de la palabra en el Antiguo Testamento. Y voy a leerles para ustedes. O si pueden abrir sus Biblias en Génesis 2, veamos la misma palabra reposo en Génesis capítulo 2. Para que entendamos qué entienden los oyentes originales y qué deberíamos entender nosotros. ¿Listos? En Génesis 2, versículo 1, dice, una pregunta, a ver quién sabe, ¿en qué día fueron creados Adán y Eva? El que sepa levanta su mano y me dice, yo sé que esto no es común. Sexto, muy bien, gracias mi hermano. Génesis 2:1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. ¿Y qué hizo después? Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra en la creación. Entonces, la palabra descanso, yo os haré descansar, es la misma palabra reposo. Entonces, ¿qué significa reposo aquí? No es que el Señor se cansó y se sentó, porque si Dios se cansa, no sería Dios. ¿Estamos bien? Si Dios se agota, no sería omnipotente. Entonces, el texto no es que Dios se cansó o se agotó, significa que Dios cesó de crear, y una vez que creó todo, el término es que Él halló deleite en su obra, ya todo quedó perfecto. Eso fue en el día séptimo. ¿Quién fue creado en el día sexto? Adán y Eva. Entonces, el primer día de Adán y Eva en su vida es en un día de reposo, en un día como hoy, en un día del Señor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué había en ese séptimo día? Todo era perfecto. ¿Cómo era la comunión entre Dios y los hombres? Perfecta. La comunión entre Adán y Eva, perfecta. La comunión entre el hombre y la creación, perfecta. ¿Había algo que los agobiara? ¿Había algo que los angustiara? Todo estaba en orden, todo estaba perfecto. Pero llegamos a Génesis 3. Y en Génesis 3, ustedes saben qué pasa en Génesis 3, ¿recuerdan? En Génesis 3, ese gloriosa paz, ese glorioso reposo donde estaba Adán y Eva, es arruinado, es corrompido. ¿Por qué? Por el pecado. Fue el día quinto. ¿El día quinto? El día quinto. Ah, bueno. ¿Estás seguro? Sí, correcto. Ya Bien. lo rectifiqué. Muy bien, está bien. Pero Adán y Eva estaban disfrutando de esa plena comunión con el Señor. ¿Vamos bien? Hermanos, en Génesis 3:15 el Señor dice, voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, el Señor no dejó todo destruido, no dejó todo acabado. Él hace una promesa. Va a venir alguien que va a acabar con aquel que dañó ese reposo. Va a venir alguien que va a solucionar o arreglar lo que el primer Adán dañó. Por favor, en sus Biblias, Génesis 5. Quiero mostrarles algo que tal vez no han leído o no han visto. Génesis 5, 28 y 29. Pero para mostrárselos bien, debo leérselos en la Biblia de las Américas, que sí lo traduce bien. En Génesis 5, 28, miren lo que dice el Señor. Y Lamec vivió 182 años y engendró un hijo. Y le puso por nombre Noé. Noé significa descanso, paz, el que da consuelo o alivio. Eso significa Noé. Ahora miren lo que dice el verso. Y le puso por nombre Noé, diciendo, este nos dará ¿qué? Descanso, dice la Biblia de las Américas, de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. O sea, Lamec tiene un hijo y él dice, yo creo que este es el que viene a aplastar la cabeza de la serpiente. Yo creo que este es el que viene a darnos el reposo prometido.
Aún 2 capítulos después, el pueblo quiere recuperar ese descanso que tenían antes de Adán. Y Lamec dijo, voy a poner a mi hijo Noé, porque yo creo que mi hijo va a hacer ese descanso, pero Noé no fue el que trajo ese descanso. ¿Quién fue el que trajo ese descanso? Cristo Jesús. Entonces ese reposo apunta a aquel que sí nos va a regresar ese descanso. Y hay muchos días de reposo en el Antiguo Testamento. El de cada 7 años dejar descansar la tierra, el de cada Sabbat. Recuerden, y el Señor dice, no permito que ningún hombre haga obra alguna. ¿Han leído? Y tal vez algunos se pregunten por qué el Señor le quitaba la vida a alguien que hiciera algo en el día de reposo. Porque el día de reposo apunta al verdadero reposo, que es ¿quién? Cristo. Cristo, que fue lo que vino a hacer una obra perfecta y completa. Y el Señor dice, este día de reposo apunta a Cristo. Por eso nadie debe hacer nada en ese día para que no le añadan o interrumpan lo que solo Cristo puede hacer de manera perfecta. ¿Vamos bien? Entonces el Señor le dice, cuando dice, vengan a mí los que están cargados, angustiados, fatigados, y yo os haré descansar. Lo que Él está diciendo es, vengan a mí porque yo soy su descanso. Vengan a mí porque yo mismo seré su reposo. Y es ahí cuando nos desanimamos. Dice, ¿cómo así? Yo pensé que mi descanso era que mi matrimonio se mejorara. O yo pensé que mi descanso era que me llegara mucho dinero. Hermanos, ese es el problema. El problema es que no estamos leyendo o no somos conscientes de cuán glorioso es Cristo. Él dice, cuando vengan a mí, yo mismo los haré descansar porque yo seré su descanso. Y ahí viene la fluctuación. No, yo quiero que mi descanso sea esto, aquello y lo otro. Hermanos, escuchen bien. Digamos que tu descanso ahorita es la economía. Dios te da 50 millones. Duras 3 días contento. Al tercer día vuelve otra vez la angustia. Por algo. Por un hijo. Por una enfermedad de un familiar. Pero no hay nada en este mundo que sacie, que colme, que satisfaga. Solo Cristo. Entonces, porque nuestro descanso es solo Cristo, es lo que está diciendo, vengan a mí y yo seré su descanso. ¿Recuerdan un encuentro que tuvo el Señor con la mujer samaritana? ¿Recuerdan? Que ella decía, mira, si tú tomas de mi agua, nunca más tendrás sed. Ella le dice, Señor, si tú no tienes ni balde para sacar del pozo de Jacob, ¿acaso tú eres mayor que Jacob? Y Jesús le dice, sí. Si ustedes toman agua de mí, ¿cuándo van a tener sed? Nunca. Nunca. Hermanos, escuchen bien y de corazón. Yo estoy seguro, porque yo también soy pecador como ustedes, que uno se ha sentido desanimado en el matrimonio porque uno espera de su esposa lo que solo Cristo le puede dar. Uno se desanima ante los hermanos porque uno espera de los hermanos lo que solo Cristo puede dar. Nosotros venimos desesperados a conocer y aferrarnos a Jesús, no a nosotros mismos. Y el Señor le dice, todo el que beba de esta agua, hablando del mundo, volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y alguno dice, ese es el problema. Ese es el gran problema. El problema es que no vemos a Jesús tan deleitoso, tan glorioso, tan increíble, tan majestuoso, que yo no necesito a nadie más. Cuando el Señor le dice a Pedro, ¿ustedes también se quieren ir? Dice, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Qué dice Filipenses? Todo lo puedo en Cristo porque Él es mi fuerza. O sea, no hay nada más, hermanos. Ah, pastor, el Señor me bendijo con una buena economía, amén, pero Cristo está por encima de tu economía. Ah, yo tengo un buen matrimonio, dale gloria a Dios que te lo dio, pero no pongas tu confianza en tu matrimonio. Entonces, ¿cómo Cristo nos da ese descanso? Ahora viene esa pregunta. ¿Cómo Él te da ese descanso? Para Él darnos su descanso, Él toma lo que te agobia, lo que te carga, lo que está haciendo tu vida miserable, y lo pone sobre sus hombros. Hermanos, lo único que nos arruina la vida es el pecado. Quieranlo llamar así,
lo único que le quita a uno la paz, lo que le carga a uno la conciencia con culpa, lo que daña relaciones nuestras, lo que hace miserable el matrimonio, lo que hace miserable muchas cosas se llama pecado, y el Señor, para darte de su reposo, tiene que tomarlo. Dice la palabra de Dios en Isaías 53: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Escuchen bien: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz fue sobre Él. O sea, para que Él te dé paz ahora, Él tiene que cargar lo que te abruma, que es el pecado. Y Él dice: vengan a mí. Ahora viene algo más glorioso. ¿Cómo Cristo me anima a mí a ir a Él? Hermanos, escuchen esta notificación. Si un pastor, o digamos tu jefe en la empresa, están en la empresa ya, y le dice: fulanito, nos vemos a las 4 que quiero hablar contigo, ¿tú qué piensas? ¿Estás feliz? ¿Qué dicen tus compañeros de trabajo? O aquí en la iglesia: hermano fulanito, necesito hablar contigo, ¿cuándo me puedes atender? Si es el pastor, ¿cómo me pone un hermano? ¿Qué hice mal? De alguna manera, hermanos, uno se desanima. Pero aquí, ¿quién me está invitando? A mí me está invitando al que yo ofendí, contra el que yo pequé. Pero el Señor dice: ¿qué nos anima a acercarnos a Él? Miren el texto, Mateo 11, 29. Él dice primero en el 28, vengan a mí. El 29 dice: hermanos, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Ahora Él se describe a sí mismo: que yo soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? Descanso. Él sigue hablando de darte el descanso. Él dice: mira, para que ustedes sepan quiénes soy, para que ustedes sepan que yo no los voy a rechazar, dice el Señor, yo quiero que ustedes sepan que yo soy manso, que yo soy humilde. O sea, el Señor no es como un pastor arrogante con el cual nadie puede hablar. El Señor no es como ese jefe iracundo al cual todo el mundo le tiene miedo. El Señor dice: sígueme, ven a una cita conmigo. Y uno dice: Señor, lo que pasó fue que pequé. Dice: yo sé que pecaste, yo soy omnisciente, yo lo sé todo. Pero venga a mí. Señor, ¿con qué vergüenza, con qué cara voy a ti? Y muchos de nosotros, cuando pecamos, lo que estamos esperando es a qué horas cae un rayo del cielo, o a qué hora viene algo tremendo. Pero el Señor sabe, dice: vengan a mí, y nos anima diciendo: yo soy manso. Y yo quiero que no pierdan de vista que el que dice vengan a mí es a quien hemos ofendido. Cada pecado que ustedes y yo cometamos, en primera instancia, es contra el santo Dios. Y el santo Dios a quien hemos ofendido es el mismo que nos dice: vengan a mí. Y a veces vemos a Dios o a Cristo como ese jefe iracundo, como ese pastor arrogante al cual no se le puede hablar. Pero el Señor no es así. El Señor no es un hombre. Y dice: ¿cuál es tu problema? ¿Es grave? Sí, Señor, ven a mí. Y uno se coge la cabeza y lo primero que dice es: tranquilo, yo soy manso. ¿Qué significa eso? Aunque yo tengo todo el poder para destruirte, y sería justo hacerlo porque lo mereces, no te voy a pagar conforme merecemos. Él dice: ven a mí con tu problema y yo seré manso. ¿Qué significa manso? Yo seré gentil, suave, amable, tierno y bondadoso. ¿Escucharon eso? Dice Jesús a ti y a mí hoy: vengan a mí y voy a ser gentil contigo, voy a ser dulce contigo, voy a ser amable contigo, voy a ser tierno contigo. No voy a ser como los hombres, o como tu padre, o como tu esposo, como otros hombres, otras mujeres que atacan a toda hora y dicen: no, yo sé que tú me ofendiste a mí. Eso es claro, por eso estás viniendo a mí, te estoy invitando. Pero dice el Señor: yo seré amable, seré gentil con tus pecados. No que el Señor sea alcahueta,
No. Cuando vamos a Jesús estamos maltratados, depresivos, angustiados, tristes. Y uno está esperando juicio cuando el Señor dice, espérate un momento. Ven a mí que yo soy gentil y voy a ser muy amable contigo. Hasta aquí como vamos con la invitación. ¿Qué impide que vayamos a Jesús? No hay nada imposible para Él. Y aparte de todo, que le hemos ofendido, Él dice, acércate a mí, aunque me has ofendido, te trataré con nobleza o con gentileza. Hermano, es un ejercicio. El apóstol Pedro dice en la mañana, Señor, si a ti te matan, yo me hago morir contigo. Que a mí me maten también. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, tú me vas a negar a mí 3 veces, ¿te acuerdas? Eso fue en la mañana. En la tarde lo negó. ¿Sí? Lo negó ese mismo día. 3 días después, ¿quién va a buscarlo? Cristo. Ahora, si nosotros fuéramos a buscarlo, dice Pedro, ¿cuánto fue que duraste con el Señor? 3 años. ¿Y de qué te sirvió? Dice que apóstol. Qué vergüenza. ¿Y qué fue lo primero que le dijo el Señor? Pedro, ¿me amas? Fue gentil. Le hizo el desayuno. ¿Recuerdan que les preparó el desayuno? A ese Cristo es el que nos está invitando a venir. Pero ese Cristo es el que tenemos que conocer como Él dice que es. Yo soy manso. Y también dice, yo soy ¿qué? Humilde de corazón. Hermanos, si yo les digo a ustedes, hermanos, soy Javier Gil y soy humilde, ¿qué pensarían ustedes? Bueno, está orgulloso de su humildad. No sé si les ha pasado que alguien crea que es humilde y ustedes lo conocen y dicen, tú no eres humilde, tú eres todo menos humilde. Pero aquí hay un hombre que no miente, que dice, voy a ser gentil contigo y yo soy humilde. ¿Qué concepto tenemos de humildad? Imagínense, por favor, un hermano que tiene mucho dinero, mucho dinero. Él hace una fiesta de fin de año y él es el que sirve a las mesas. Sencillez. Entonces, aquí la humildad, estamos hablando de alguien que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y cuando Él dice que es humilde de corazón es esto. Él dice, mira, cuando tú vengas, yo me pongo a tu nivel. Me pongo cara a cara contigo. O sea, no me pongo allá lejano como si fuera un rey exclusivo que nadie se pueda acercar. Dice Señor, tú vienes a mí, yo soy gentil contigo y me pongo cara a cara contigo y vamos a solucionar esto. Es lo que significa humilde de corazón, siendo santo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando tú y yo vamos a Él, Él no se esconde, Él viene y se sienta contigo cara a cara a solucionar el asunto. Y es un asunto de fe. El Señor dice, cuando Él dice, yo soy gentil y amable, en otras palabras, ven todas las veces que quieras y nunca te voy a rechazar. Nunca. Hermanos, nunca. Porque Él es así. Él es manso y Él es humilde de corazón. Lo fue hace 2000 años y lo sigue siendo ahorita. O sea, Él no cambia y va a decir, Jaime, me aburrí ya de ti y venga. Nunca. Nunca. Porque si Cristo empezó la buena obra, Él la va a perfeccionar hasta el final. Aunque 7 veces caiga el justo, dice la palabra, con todo yo lo levantaré. Es eso, hermanos. No es el pastor Javier, no es el pastor Daniel, no es el pastor César quien está haciendo la invitación. Es Cristo. Yo me puedo aburrir, yo me puedo desesperar, yo me puedo angustiar, pero Él no. Él dice, yo siempre voy a ser gentil, amable y dulce contigo. Aunque es santo y perfecto, siempre nos atenderá de esta manera. La pregunta es si ustedes creen eso. Es verdad. El Señor dice, nadie que venga a mí le echo fuera. En Isaías dice, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, si fueren sucios y cochinos, yo te los hago hoy blancos como la nieve. ¿Por qué? Porque Él es manso y humilde y se deleita en perdonar. Pero nosotros no. Les voy a contar una historia bíblica del hijo pródigo. ¿La recuerdan? El hijo pródigo regresa, hay fiesta, el papá está contento, pero hay alguien que no está contento. El hermano mayor.
Escuchen al hermano mayor. El hermano mayor se acerca y oye una fiesta y un banquete y dice, ¿qué pasa acá? Dice, mira, tu hijo, tu hermano menor ha venido y tu papá ha hecho fiesta. Y el hermano mayor dice, ¿qué? ¿Ese que se gastó la fortuna de mi papá con prostitutas? Lo reciben y hacen fiesta. Hermanos, nosotros somos muchas veces así. Espero un segundito que el Señor bendijo y restauró al hermano, o que el Señor tuvo misericordia y le concedió esto al hermano, y uno piensa, como dice el hermano mayor, Señor, yo nunca te he desobedecido jamás, ¿recuerdan? Y tú me has dado ni un becerrito para gozarme con mis amigos. El Señor nos ha dado todo, ya nos dio a Cristo. Pero hermanos, a veces yo quiero ser tratado con gentileza y con nobleza. Gloria al Señor que es así conmigo, pero así deberíamos hacer con los demás. Así deberíamos ser con los demás. A veces, hermanos, cuando el hermano fulanito va a leer, lo van a invitar a leer en la iglesia, y él dice, pero no hace como 3 años estuvo en la pornografía. Sí, hace 3 años. Pero no es mal testimonio. ¿Cuál es el mal testimonio? Si Cristo lo perdonó, y lo digo con cuidado, porque yo soy también un hermano mayor cruel. Hermanos, cuando el Señor restaura a Pedro 3 días después, y luego 47 días después viene el Pentecostés, ¿quién predica? Pedro. Si estuviéramos ahí, ¿dónde estaría el Señor? ¿No hubiera sido mejor otro apóstol? ¿Por qué vas a utilizar a ese sinvergüenza que hace 1 mes y medio te ofendió, te negó, fue vulgar, fue grosero? ¿Cómo lo vas a tener en cuenta? Pero eso no pasó en la Biblia, pero entre nosotros sí pasa. Entonces, si el Señor es gentil con tu hermano, y si el Señor es perdonador con tu hermano, dale gloria a Dios, pero no nos enojemos por lo que Dios hace en la vida de otros hermanos. Hay un matrimonio en la iglesia que pasó por adulterio. No en nuestra iglesia, en otra iglesia, y ese hermano llegó a la iglesia nuestra. La esposa lo perdonó, la pareja con quien lo ofendió lo perdonó. ¿Está bien? La hermana decidió perdonar a su esposo, salir adelante con él. Pero ahorita la familia de ella no le habla, porque perdonó a ese hombre. O sea, no conciben que una mujer perdone a un hombre así. Y no le hablan, no le dirigen la palabra, la dejaron abandonadita. Pero Jesús nunca hará eso. Hermanos, Jesús nunca hará eso. El único obstáculo de rechazar esta invitación es que no vayas. Él dice, venid a mí, ¿qué? Todos, sin distinción, sin saber cuál fue el problema tan grande. Y la única condición es que estén cansados, agobiados, desanimados, tristes. Y alguno dice, pastor, ese no es mi caso. Amén, pero aún así necesitas a Jesús. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4, teniendo un sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Hermanos, no hay nadie fuerte aquí, no hay nadie perfecto aquí. El único perfecto y fuerte es a quien venimos a proclamar, y es el que está haciendo la invitación. Vengan a mí, que yo puedo tener compasión de sus flaquezas, porque dice Jesús, yo fui tentado en todo como ustedes, pero sin pecado. La única razón de no recibir el consuelo, el alivio y la paz en esta mañana que tanto anhelan, es no ir a Él. Y si alguno piensa, pastor, usted no sabe lo que yo hice, ni me importa saberlo, pero el que ya lo sabe te está haciendo la invitación de todos modos. Vengan a mí y yo los haré descansar. No un libro, no una conferencia, no un sermón en la tarde. Cristo mismo será nuestro reposo. Qué glorioso Salvador tenemos. Y fue este pasaje que me recupera a mí para seguir adelante, porque no es fácil, hermanos. A veces no es fácil. Ustedes pueden decir todo lo que quieran, pero no es fácil. El cristianismo no es fácil.
El pecado es deleitoso, hace un daño terrible y no es fácil. Uno quisiera que sus hijos fueran totalmente obedientes y no lo son todo el tiempo. Uno quisiera que su matrimonio fuera glorioso todo el tiempo, pero cada 2 o 3 días viene una peleita. Uno quisiera que todo en la iglesia fuera como yo quisiera, pero las cosas en la iglesia no salen como tú quieres, salen como él quiere. Y causa aflicción, y causa dolor, y causa angustia. Y dice el Señor, por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Si no reciben socorro, es porque no van al único que los puede socorrer. Hermanos, no hay ningún impedimento. Como les digo, somos hermanos mayores. Y ustedes se han dicho alguna vez en casa, usted parece más del diablo que del Señor. Usted le está haciendo morcillas al diablo. Y el Señor dice, mira, no lo escuches más. O no lo escuches más. Ven a mí, que yo conozco perfectamente todo lo que pasó. Te voy a tratar con gentileza, con sencillez de corazón, y te voy a ayudar. Y no solamente te voy a ayudar, dice el Señor, te voy a hacer descansar, para que puedas tener paz, para que puedas dormir tranquilo, para que puedas estar seguro, para que puedas decir que ni lo alto ni lo profundo me puede separar del amor que es en Cristo Jesús. O como dice el Salmo, aunque la tierra sea removida, con todo yo me alegraré del Dios de mi salvación. O Habacuc, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, con todo yo me gozaré del Dios de mi salvación. Con dinero o sin dinero, casados o sin casarse, con hijos o sin hijos, con gobierno de derecha o de izquierda, Dios sigue siendo Dios. Y Él es nuestro descanso. Hermanos, solo Él. Y de nuevo, lo único que les impide no ir a Jesús en este momento es que no quieran, porque Él no rechaza a nadie. Amén. Vamos a Él. Señor Jesucristo, aquí estamos atendiendo tu invitación. Necesitamos desesperadamente tu fuerza, tu gracia, tus dones, tu fruto, para dar fruto en abundancia. Padre, tú dices de manera tan sencilla, pero tan profunda, que separados de ti nada podemos hacer. Y todos estamos hastiados de entender esa verdad por las malas. Depender de nuestro trabajo, de nuestros recursos, de aquello. Y teniendo una fuente inagotable, seguimos cavando cisternas rotas que no retienen agua. Señor, ayúdanos a ver cuán glorioso, cuán maravilloso, cuán precioso. Señor, danos la fe para ver a Jesús ahora mismo, con los brazos abiertos, invitándonos a ir a Él, a recibir el abrazo del perdón, el poder de su gracia, para que nos limpie la conciencia de culpas del pasado. Padre, ayúdanos y concédenos ese descanso que solo viene de lo alto. Tu palabra es tan maravillosa que tú dices que nadie que venga a ti tú le echas fuera. No hay nada, Señor. No es porque demos una ofrenda o porque hayamos diezmado o porque hayamos sido buenos o fieles. Al contrario, Señor, estamos cargados y cansados, aburridos, fatigados, desesperados, estresados, tristes. Pero son los requisitos que tú pides a tus hijos en esta mañana para que se acerquen a ti. Y aquellos hermanos que saben que recibir ese descanso, que no nos saciemos de recibirlo, pensando que estamos bien, porque separados de Cristo un día, una hora, un segundo, nada podemos hacer bien. Lo que más necesitan nuestros hijos es depender de Jesús, ver a Jesús, amar a Jesús, servir a Jesús, enamorarse de Jesús. Bendice este púlpito, Señor, para que Cristo sea claramente enaltecido como único y suficiente Señor y Salvador, dador de toda buena dádiva. Te ruego, Señor, que nos des 2 minutos en silencio para que cada hermano pueda ir a este glorioso encuentro y recibir el descanso que solo puede venir de lo alto. Oremos.
Amado Dios y Señor de los cielos, gracias por recibirnos. Concédenos para este 2026 una sed genuina por conocerte más, aferrados más a Jesús. Que podamos decir, Señor, como Juan el Bautista, es necesario que yo mengue para que Cristo crezca en mí. Padre, gracias por Jesús, gracias por tus portavoces en Colombia, pero sobre todo gracias por la sangre preciosa de Cristo, la cual nos da amplia entrada al lugar santísimo, a ese trono de gracia, todo el tiempo, a toda hora, porque tú eres un Dios gentil y humilde. Nuestro Cristo siempre, siempre está para nosotros, para cuidarnos y bendecirnos. Bendito y alabado sea, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.